tengo que estar con entonces voy a... Empezamos ya, ¿no? Bien, voy a autopresentarme, es una ventaja porque así no hablo mal de mí, hablo todo maravillas. ¿eh? El nombre, Ignacio Roldán. Voy a hablar sobre María Luisa Artecona. La ponencia se llama Transfigurada estoy en mis crepúsculos. Después va a hablar Ivana Calceglia, no, Calcella, que viene del sur de Italia, de Salerno, y va a hablar sobre Elena Fortún. Bien, entonces doy comienzo a mi ponencia. Antes me van a permitir que sepa que hora empiezo, 13:01. Perfecto. Entonces, transfigurada estoy en mis crepúsculos, Dios en la poesía de María Luisa Artecona. Acá, justo debajo del título, pone mi nombre y que pertenezco a la Universidad Internacional de La Rioja, aunque a mí me gusta más presentarme como profesor colaborador de la Universidad Nacional de Asunción, que es la universidad que siempre me ha acogido para hacer lo que me viniera en gana. En gana se entiende con buenos fines, fines académicos. Bien, estoy hablando de Paraguay. En primer lugar, ese país desconocido que cuando estudiábamos la EGB sabíamos localizar en el mapa, pero después con la ESO se perdió ese conocimiento y siempre se confunde con Uruguay. También un país muy desconocido. De hecho, no sé si llorar o alegrarme. Siempre que hay algo, pues, a ver, un estudio sobre la literatura sudamericana o un compendio de autores sobre tal tema, nunca aparece Paraguay. Claro, aparece Argentina, Chile, Uruguay, Brasil, pero Paraguay no. Eso me duele. Me alegra también. Me alegra también porque cuando mis hijos me dicen, papá, ¿qué va a pasar si cae una bomba atómica? No te preocupes que nadie sabe dónde está Paraguay. Nos escondemos ahí. Bien, eso sí, es un país que no se ha librado de los males que ha padecido España, porque con la crisis económica los arquitectos, ingenieros, etcétera, españoles migraron a Paraguay, empezaron a construir y los pobres van camino de una burbuja inmobiliaria. Bien, vamos a hablar de cosas más interesantes. María Luisa Artecona de Thompson, la abuelita. Yo le llamaba la abuelita porque tuve la suerte de trabajar con ella y era la abuelita. Hay una cosa que me arrepiento profundamente, que es haber eliminado la hora del cuento en el colegio donde trabajé en Paraguay. Se eliminó la hora del cuento. María Luisa Artecona ya no estaba en el colegio, pero es que María Luisa Artecona, la última hora del día en el colegio donde yo trabajaba, la dedicaba a leer cuentos a los niños. Entonces entenderán que un jovencito pedante, recién egresado de filología de la Universidad Complutense de Madrid, pues no podía más que decir que se aprende escuchando cuentos. Acá lo que hay que hacer es estudiar literatura, no vivirla. Bueno, me arrepiento profundamente de haber eliminado la hora del cuento para meter no sé qué asignatura cuando María Luisa Artecona ya no estaba en ese colegio. Esto permite también introducir algo de la biografía de María Luisa. Ella, su pasión era la literatura infantil. Estaba todo el rato en un mundo de cuento de hadas. Curioso, porque es una mujer que sufrió muchísimo, pero ella se refugiaba en el mundo infantil, adoraba a los niños, hizo muchísimo por la educación paraguaya y se la recuerda más que como una gran poetisa para lectores maduros, se la recuerda como autora de libros de literatura infantil. De hecho, gana en 1960 y tantos, no me acuerdo, no me sale acá, 1965, mira, cuando yo nací, 65, el premio Doncel de narrativa infantil, que es el premio iberoamericano de narrativa infantil. Bueno, tiene también una obra. Cuando yo me casé me escribió un poema que era una locura surrealista y zara, como las que a ti te gusta. Un poema que debo tener por ahí guardado. Bien, esa faceta de literatura infantil, pero yo me voy a centrar en la literatura para lectores más creciditos. Eso
me obliga a decir que pertenece a la generación de 1950, que surge después de la generación de 1940, generación que a su vez había surgido por el impulso del padre César Alonso de las Heras, que cuando va a Paraguay, español, que cuando va a Paraguay dice la mejor forma de que aprendan lengua es leer poemas de la generación del 27, y entonces crea era la Academia Literaria del Colegio San José. De ahí nacen grandes autores como José Luis Appleyard, cuya poesía traté el año pasado en el primer congreso. Ella pertenece a la generación del 50 que surge no en el Colegio San José, sino en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Asunción. Ahí Rubén Vareiros Aguirre, que es una figura más bien conocida, después de Roa Bastos quizá de los que más se conocen en el extranjero, porque dio clases creo que era la Universidad de Toulouse. Bueno, pues funda lo que es la Academia Universitaria, y ahí se empiezan a mover pues una serie de jóvenes que acaban escribiendo poesía. La generación del 40 y del 50 después, y también la del 60, se vuelca en la redacción de la revista Alcor, bajo la dirección de Rubén Vareiros Aguirre. Voy a analizar unos poemas publicados en 1986 en El canto a oscuras, publicado por la editorial Alcándara. Y para ello son poemas que abarcan desde 1948 a 1977, y yo los divido en dos bloques. Uno en el que el alma de la poetisa se debate entre el dolor y el anhelo. Dolor por un lado, pero a la vez anhelo. En el segundo bloque, que es a partir de 1975-77, Dios se manifiesta y transfigura el alma de nuestra poetisa. Entre medias hay un poema que encontré por ahí, que he pedido que me manden, por favor, aunque sea una fotografía de la página donde está publicado, porque lo he conseguido en internet y no me cuadra la versificación del poema. O sea, la versificación que le doy yo no es la versificación que aparece ahí. Y esto es muy común en Paraguay, erratas a veces de imprenta. Entonces he pedido, por favor, que me manden el original. Y todavía no me ha llegado, pero tengo el contenido, tengo los versos. Se llama Oración de la tarde. Bien, entonces tenemos dos bloques, hasta 1977 un bloque, y entre medias un poquito antes un poema de 1975 que es Oración de la tarde. En el primero, el alma de la poetisa, pues dolor, anhelo. En el segundo, transfiguración. Transfiguración, ¿gracias a qué? A una manifestación de Dios. Ahora, ¿cómo abordo yo el tema? Después de una lectura de los poemas, evidentemente, me surgió la idea de decir, oye, ¿y por qué no comparo los motivos que aparecen en los primeros poemas con los que aparecen en los segundos poemas? A ver si hay continuidad. A ver si hay realmente también una transfiguración de los motivos gracias a la manifestación de Dios en su alma. O sea, una continuidad de los motivos que son motivos espaciales. Motivos espaciales, pues, todos conocemos lo que son motivos espaciales. El más clásico son los paisajes idealizados como el Locus Amenus, los pájaros, las flores, una corriente de agua cristalina, la sombra donde dormir una buena siesta, al amparo de los árboles. Eso son motivos especiales. Otras veces, por ejemplo, en el romanticismo, los motivos especiales también expresan el alma del poeta, pero de otra forma. Por ejemplo, la tormenta expresa la tempestad interna que sufre el poeta. Bueno, pues en torno a esto gira el análisis que voy a hacer de los poemas de María Luisa. Bien, a partir de ahora empiezo a leer más que nada para no pasarme de tiempo. La primera parte la he titulado El alma en el poema. Desde los primeros poemas del canto a oscuras se va configurando un sistema de motivos espaciales que retratan la visión que el alma tiene de sí misma en consonancia con su entorno. Predomina la tarde, los estados anímicos entre los que oscila
son la desesperanza y el anhelo. En el poema Miedo, la soledad convive con las tardes que se escapan lilas, con el recuerdo de pasados días y con el olvido, losa de mármol tan fría con la que los hombres nos entierran vivos. El miedo a la soledad. Los versos, negros y sin luz, respiran ahogados hilillos de cera de cirios oscuros. Los túneles, largos, sin puestas ni auroras. La muerte es el olvido y la soledad. Saberse sola y el recuerdo de lo que ya no está es la tristeza del alma. Una aclaración. Entremezclo citas de los versos, pero es que si me pongo a entrecomillar no acabamos. Entonces, bueno, realmente no sabía qué hacer, entonces he decidido pues leer e intentar mediante la entonación que sepáis cuándo estoy recitando versos y cuándo no, porque tengo muchos versos entrecomillados. No es así la tarde, o sea, esa tarde medio oscura, medio apagándose, medio triste, en Poema para tus manos, que es el siguiente poema. En el declinar del día es tiempo para el ensueño, para ese palpitar tan femenino según la escena decimonónica propia de novelas como Madame Bovary. Esto lo digo simplemente por aquello de la literatura comparada. Tras de la reja y la ventana mirando al exterior y anhelando esa escena tan decimonónica, la mujer anhelando detrás del cristal lo que hay fuera, esos mundos infinitos que la esperan. Dice, entre las silenciosas rejas la tarde está cayendo, viento y nácar detrás de los cristales. Por cierto, yo cuando leía los poemas me iba dando cuenta cómo se iban repitiendo los motivos espaciales. Por ejemplo, el nácar detrás de los cristales. El nácar, esa especie de sustancia que hay dentro de las ostras, que es medio plateada, una imagen muy melancólica. Realmente me sorprende cómo es capaz de encontrar estos motivos para retratar no solo el espacio, sino su espacio interior. Es tiempo para el ensueño, porque a continuación dice, cierta nascencia casta de trigales deja su paz profunda de ensueños y de anhelos. Y sin embargo, una especie de calma serena los versos, quizás porque el manto de Dios cubre las naves de la poetisa. Tiene esta tarde etérea la sombra misteriosa de Dios sobre mis naves. Tiene la estela blanca de un ángelus piadoso a flor de alma y de carne. Por cierto, las naves aparecerán después en otros poemas. Aparecen nuevos motivos. Los rojos en los que el crepúsculo germina, el alma que se sumerge en la dulzura vertical y cobre de la tarde, la luz y la luna. Sin embargo, en el siguiente poema, en Final de Luz, la tristeza se ahonda. El recuerdo es ahora sutil y cada vez más profundo y lejano. No sabemos de qué, quizás de ese cáliz amargo que acaba de beber. El alma, más allá del alma, se torna espacio, yermo salobre y tristísimo, símbolo de soledad. Los pétalos de la rosa en plenitud, sangrientos como los rojos en los que anteriormente germinaba el crepúsculo, caen ahora por el cierzo y dejan a la vista brazos amarillos.